Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo, la leyenda del canal, está por terminar, y estamos en la guerra Shinobi, pero, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, un Danzo veía como Iwa estaba completamente deshabitada, y luego apuntó su mira hacia Kumo, y sabía que ya lo estaban esperando, lo cual le molestaba mucho, pero ahora, iría con más calma, porque no quería ser sorprendido por un enemigo poderoso, y dijo, ambos, quiero que 5 de ustedes marche hacia Kumogakure, ahora, porque yo, iré en la distancia, ordenó Danzo con seriedad. Y sus ambos asintieron con confirmación, porque sabían que en Kumo, se armaría una gran batalla para saber, qué fuerza dominaría en el mundo, los de las 5 aldeas elementales, o la de Danzo Shimura, el nuevo gobernante de las naciones elementales. Pero en Kumogakure, Kusina estaba con una sonrisa, porque sus hijos estaban con mucha calma, y solo el sonido de las katanas se escuchaba, a ella no le importaba eso, porque eran como melodías para ella, no hacía falta preguntar cosas, no hacía falta mirarlos a la cara para decir cómo se sentían, porque estaban con mucha calma, y también estaba Karin dormida, y Kusina había cerrado sus ojos, mientras que su tranquilidad, la llevó hacia un lugar, y era un árbol de cerezos, cero batallas, cero problemas shinobis, no había nada, solo estaba ella con su familia, y eso le gustaba, pero cuando había abierto sus ojos, Naruto con Menma, estaban dormidos, y solo se podía escuchar los sonidos de sus respiraciones, y Kusina estaba con una gran sonrisa, y apareció Minato que decía, Kusina, hola, pero Kusina hizo una seña para que bajara la voz, porque los Uzumakis estaban dormidos, parecen solo niños normales, decía Minato con una sonrisa amable, son niños normales, ellos, son normales, habló Kusina mirando hacia Karin, pero después, también miró a sus hijos que estaban en sus profundos sueños, nada va a cambiar, todo esto, terminará dentro de poco, pase lo que pase, haré que todo termine en esta última batalla, si tengo que dar mi vida para que ellos tengan una vida normal, lo haré, habló Kusina con determinación, también yo, porque nos saltamos juntos hacia la batalla, les debemos eso a nuestros hijos, habló Minato mirando hacia Kusina que dijo, sí, eso es lo que les debemos, asintió Kusina con una sonrisa, pero después miró hacia Minato que lo miró con mucha curiosidad. Minato, en otra vida, ¿podrías hacerme un favor?, preguntó Kusina mirando hacia su amado Yondaime, y Minato asintió con confirmación, ¿podrías esta vez protegerlos? Por lo menos, uno de nosotros tiene que estar con ellos hasta el final, porque sé que más adelante, nosotros nos uniremos, no importa por cuántas dificultades pasemos, al final, nosotros, nos uniremos, y si uno de nosotros está con estos chicos, que siempre se salen con la suya, estoy segura que cuando yo los vea nuevamente, todos estaremos juntos como debe de ser, lo siento de esa manera, habló Kusina con una sonrisa, pase lo que pase, te prometo que cumpliré con lo que me pides, no importa las dificultades que pasemos, yo aceptaré tu petición, si algo pasa, aceptaré lo que me pides, y me quedaré con ellos hasta que nos vuelvas a encontrar. Habló Minato mirando hacia Kusina con una sonrisa, sí, en especial a ella, porque gracias a Karin-chan, mis hijos todavía me abrieron la puerta de su corazón, ella había abogado por mí, la estimo tanto, que siento que tal vez, solo tal vez, en otra vida ella sea parte de nosotros, dijo Kusina mirando hacia Minato que dijo, entiendo, nos prepararemos para lo peor, porque en otra vida, tal vez sea más fácil llevar una vida que de por sí, fue difícil para todos nosotros. Habló Minato mirando hacia Karin que era la única que hizo que los Namikaze todavía tuvieran una conexión con los hermanos Uzumakis. Karin Uzumaki Namikaze, me pregunto por cuántas dificultades habría pasado esta niña para llegar a este lugar, decía Minato con una sonrisa, en otra vida, la protegeremos, no, a todos los protegeremos. Pero yo, tardaré un poco, de eso estoy segura, porque para alcanzar una vida estable, debes de afrontar una dura prueba, habló Kusina mirando hacia la luna, no le tengo miedo a la muerte, porque ya lo estuve una vez, habló Minato mirando hacia la luna también, sí, tampoco le tengo miedo a la muerte, habló Kusina que estaba con una sonrisa, y después ambos se recostaron en el lugar para dormir, porque sus hijos estaban dormidos en el lugar, Naruto con Menma estaban un poco ebrios por el sake que
que habían tomado, y por esa razón se habían quedado dormido, y no les había importado dormirse, porque esa noche estaba en calma, como lo dicen en muchos lugares, era la calma antes de la tormenta, pero en otro lado, un Yagura estaba como nuevo, un Utakata también, incluso Sabusa que estaba siendo informado de todo. Estaba listo para el combate, y decía que mañana todos estarían listos para el combate. Los de Iwa que estaban en otro lugar, también decían lo mismo, con que el día ha llegado. Decía Kurotsuchi que estaba con seriedad, Kitsuchi que era su padre, lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Solo quería dejar un niño atrás, ya sabes, para saber si sobrepasaría mis poderes, dijo la pelinegra suspirando. ¿En serio? ¿Eso es lo único que lamentas? Preguntó su padre sin interés. Bueno, también ver las caras de esas de Kumo cuando yo me quede con Obito, respondió la pelinegra divertida. Como sea, me alegra que esté cerca la guerra, dijo Kitsuchi sin interés. Oye, mocoso estúpido, ¿cómo que te alegra que esté la guerra cerca? ¿Que no ves que podremos perecer? Gruñó Noki molesto, y Kitsuchi no dijo nada. Y los shinobis de Iwa se quisieron reír, pero también, reírse, era algo estúpido porque la guerra, ya estaba a la vuelta de la esquina. Los Jinchurikis que eran Han con Roshi, estaban meditando, porque sabían que en la guerra, sus chakras, serían unos objetivos, y estaban alistándose mentalmente. Con los de Suna era todo más pacífico, porque tenían mucha confianza con los de Kumo, y también, tenían un lazo fuerte con los Uzumakis, que eran como el centro de todo. Gaara estaba meditando, porque la pelea, se acercaría, y su familia, estaban con seriedad, porque Gaara, se movería por todos lados, y también, ir solo, era lo más sensato que haría, porque ir acompañado, sería como estorbarle en la pelea, porque no sabían qué habría cuando enfrentaran al Jubi, mientras que dos féminas, estaban solo mirando hacia Gaara. Que pronto, solo podrían ver su espalda, y después, tal vez no lo verían por varios días, o también, horas, eso dependería de cuánto dure la batalla. Los de Konoha ya estaban alistándose sin decir nada, incluso los de Kumo, estaban listos para la futura confrontación, que tendrían con el Jubi que estaba en el mundo solo para devorar el chakra, pero en las afueras de Kumogakure, dos ambos de raíz estaban mirando hacia la aldea de Kumogakure, y veían que había varias luces, y cuando uno quiso acercarse más, murió al instante, porque había una barrera poderosa a su alrededor, y estaba protegiéndolo a varios kilómetros. Rayos, Danzo-sama debe de saber esto, decía Lambu que volvió al encuentro con su amo, pero volviendo hacia Kumogakure, con un Itachi, que ahora estaba como nuevo gracias a los de Kumo. Estaba con diversión, porque estaba con sus amigos de toda la vida, incluso Sasuke estaba con ellos, mientras hablaban de muchas cosas, pero en la mansión de los Uzumakis, un Obito estaba mirando hacia la luna, y se había sentado. Él había sentido a Kusina que se acercaba, cuando estaba hablando con sus líderes y hermanos, e hizo que Suigetsu también dejara el lugar, y ahora él estaba solo, o eso pensaba, porque una pelicastaña decía, pensando en muchas cosas. Obito, preguntó Rin con diversión. Un poco, Rin-san, solo despejaba mi mente, habló el Uchiha mirando hacia Rin que mostró un jarrón de sake, mientras le guiñaba un ojo, y Obito negó con su cabeza, pero hizo una seña para que se sentara. Hoy hay que beber, porque mañana, no sabremos qué va a pasar, decía Obito que estaba con diversión. ¿Y cómo se le llama esto?, preguntó Rin con curiosidad. Se le llama, por los que amamos, y por los que se irán. Ese tipo de brindis me parece más adecuado, aunque Menma, siempre dice lemas asombrosas. Una vez Menma dijo que los guerreros, debían de pensar de esta manera, y también debían de decir estas palabras: recuérdenos, porque hoy hemos partido del mundo conforme a nuestras propias leyes, y es libremente, no quiero canciones, ni tampoco poemas, solo, recuérdenos, porque yo, nunca los olvidaré. ¿Qué te parece eso, Rin-san?, habló Obito que estaba con un sake en boca. Con que recuérdenos, dijo Rin que chocó su taza con la taza de Obito, mientras que se divertían, y dijeron, recuérdenos, porque yo, no los olvidaré, y se rieron, mientras seguían hablando de muchas cosas.
pero un Kakashi se había unido, para la molestia de Rin, porque Kakashi decía que quería beber hoy, y Obito se divertía, mientras que cada vez que brindaban, decían las oraciones de recuérdenos, aunque sonaba algo que se alejaba, también era algo que iba con el ambiente, porque la guerra se acercaba. Obito les había dado algo a Kakashi con Rin, y era un cristal. Rin lo miró con curiosidad. Parece los cristales que tienen Ino con Hinata, decía Rin confundida. Es porque son casi lo mismo, es para que estén seguros. Los aprecio a los dos, habló Obito mirando hacia Rin con Kakashi que se pusieron el cristal como un colgante. Ahora todo estará bien, porque yo los protegeré, deben de confiar en mí, asintió Obito con diversión. ¿Esto lo tienen los demás?, preguntó Kakashi divertido. Pues claro, respondió Obito asintiendo. ¿No es solo para nosotros?, preguntó Rin sin interés porque no quería tener algo que otros ya tenían. Bueno, no podía dejarla sin tener algo así, respondió Obito suspirando, porque Rin estaba molesta. Como sea, lo usaré, pero no me siento como especial, o algo así, habló Rin suspirando. Obito no supo qué decir, pero dijo, otro brindis chicos, y si mueren mañana, orinaré en sus tumbas, así que no mueran, habló Obito con una gran sonrisa. Sin duda eres un idiota, dijeron Kakashi con Rin mirando hacia Obito que solo decía, guajajajajajajaja, porque estaba borracho, pero con un Anbu que corrió con todo su chakra, llegó hacia un Danzo que estaba con seriedad, y dijo, Danzo-sanma, en Kumo se reunieron todos, pero no podemos acercarnos más, porque hay una barrera que lo impide. Decía el Anbu de raíz que estaba jadeando. Ya veo, con que están todos en Kumogakure, decía Danzo que estaba con seriedad, porque eso ya lo presentía. Sí, Danzo-sanma, uno de nosotros tras querer acercarse más, murió por una barrera poderosa, habló el Anbu que estaba cansado. Bien, descansa, porque mañana, partiré hacia Kumogakure, no, lo haré ahora mismo, y para eso, mi arma personal, debe de tener combustible, dijo Danzo que empezó a ir hacia Kumogakure, y su Anbu asintió, pero vio que varios tentáculos lo habían aprisionado, y lo había secado sin que pudiera pedir ayuda. Ya no eres útil para mis fuerzas, un Anbu que se cansa, no es digno de ser mi subordinado, decía Danzo que miró hacia sus otros Anbus, que estaban fingiendo que no tenían miedo, porque sí mostraban un rastro de miedo. Ellos estarían en el más allá, por este lugar, está Otogakure, Orochimaru está cerca, por esa razón, iré por este lugar, decía Danzo que estaba con diversión, y un Orochimaru que estaba en sus investigaciones sintió una perturbación, y dijo que sus subordinados se alistaran, pero para salir de Otogakure, y dejó atrás a varios experimentos para que sean libres. A él no le importaba eso, después de todo, ya era inmortal, también tenía el Sharingan, Mangekyo Sharingan, incluso el Rinnegan en su poder, también tenía un chakra infinito, pero el Jubi era otro nivel, y por esa razón, hizo que sus seguidores más confiables, se fueran con él hacia un lugar en donde estarían seguros, y era en Kumogakure, porque había recibido un mensaje de Jiraiya, y como estaban cerca de Kumogakure, simplemente hizo sus maletas para irse antes de que Danzo fuera por él. Los de Otogakure estaban corriendo con su señor Orochimaru, y varios shinobis que también eran confiables, se les unían en el camino. Abandonó estas tierras que hice mío, maldita sea, pero bueno, no siempre uno debe de vivir en el mismo lugar, decía Orochimaru que en plena madrugada, había salido de su antes aldea, porque cuando Danzo había llegado, varios prisioneros de Orochimaru, estaban siendo devorados por el Jubi. Era un festín para el Jubi que solo se centraba en alimentarse. Busquen a Orochimaru, ordenó Danzo hacia sus Anbus, y los Anbus corrieron hacia la antes aldea de Otogakure, pero por mucho que buscaron, no encontraron nada. Maldito Orochimaru, tal vez sabía que vendría por su serpiente vida, decía Danzo que estaba mirando en la dirección que se encontraba Kumo. Y empezó a ir hacia esa dirección, pero en otro lugar, con un enmascarado, se preparaba para todo. Quiero que vayas en las sombras, cuando me ataquen, interviene, y luego, pasamos a la fase que será el final para nosotros, decía el enmascarado Daisuke que estaba con diversión. ¿En serio quieres hacer eso? Bueno, te seguí aquí por algo, así que estoy contigo hasta el final, decía otro shinobi de Akatsuki que todavía estaba vivo. Confía en mí, Kisame, pronto todo estará listo.
Danzo, solo es un peón más, incluso, el que vendrá después de Danzo, también es un peón más, porque del resto, se encargará Setsu. Habló Daisuke, que estaba mirando hacia un Setsu, que dijo, el resto lo dejan en mis manos, pero también, soltaremos a los Setsu blancos, ¿verdad? Preguntó Setsu negro mirando hacia Daisuke, que dijo. Pues claro, pero será cuando Danzo esté en desventaja, solo para que empiece a creerse que tiene todo bajo control, respondió Daisuke, que estaba con diversión. Jejejejeje, Daisuke-san, eso es interesante, pero en fin, todo está en su lugar. Habló Kisame, que estaba mirando hacia su líder, que asintió con confirmación, porque hizo varias posiciones de manos mientras decía, Koshiyose Edo Tensei, Jutsu de resucitación del mundo impuro, y varios ataúdes empezaron a salir del suelo. Todo estará listo, una vez que la alianza Shinobi se mueva, yo haré lo mismo, dijo el enmascarado, que estaba con diversión, y así, un nuevo día había empezado, y las cosas empezaron a moverse de un lado para el otro. Aunque había una alianza, otros todavía tenían esa espina de que podrían ser traicionados por viejos rencores. Pero lo que hacía no sacar esos viejos rencores, era que cuando apenas había amanecido, les llegó el informe de que Kumo era la única aldea elemental intacta, porque las demás aldeas, no había quedado nada de su gloria, incluso Otogakure había sido erradicado en la madrugada. Ellos lo sabían porque varios shinobis de las 5 aldeas estaban viajando para después reportar a sus Kages, pero la información no era nada alentador, y solo les quedaba callar. Pero con Danzo, todo era otra cosa, porque apenas había cruzado las fronteras de Kumo, su Jubi había recibido una descarga tan descomunal, que hizo que retrocediera. Pero qué rayos, decía Danzo, que sintió esa gran descarga, y estaba seguro que si no estaba conectado con el Jubi, estaría muerto, lo cual lo había sorprendido como nunca. Así que empezó a derribar la gran barrera que tenía enfrente de él, pero en Kumogakure, ya todo estaba listo, incluso asignaron a los capitanes que estarían al frente de la batalla. El primero que querían que fuera, era Hashirama, pero dijeron que esperarían a alguien. Tobirama estaría en las sombras dando indicaciones y entraría a la batalla, cuando todo estuviera perdido para la alianza. Los otros también les dijeron lo mismo, pero Minato, dijo que iría al frente, algo que todos vieron sorprendidos. Y cuando quisieron replicar, él dijo que tenía que hacer esto por todos, porque quería que todo terminara, no por territorios, no por aldeas, ni siquiera por ideologías, sino por los shinobis. Así que dejaron que fuera al frente. Rasa fue el otro, Mei tomó el otro lugar, el de Iwa, Kitsuchi fue quien tomó el lugar. Y de Kumo, era el tercer Raikage, y cuando salieron para dar algunas palabras, todos veían quiénes los liderarían en la batalla, y se sentían muy confiados, porque eran solo shinobis poderosos. Pero uno dijo, pero esa Kunoichi, no se ve poderosa, decía otro, pero uno de Kiri dijo, guarda silencio, su nombre es Meiterumi, fue la única Kunoichi que le hizo frente a Yagura, cuando estaba siendo manipulado por los Akatsuki. Si está en ese lugar con los grandes shinobis, es porque es asombrosa, gritó el de Kiri molesto. ¿Y qué sabía yo, imbécil? Hace poco eras nuestro enemigo, gritó uno de Iwa con furia. ¿Qué dijiste, idiota? ¿Cómo te atreves? Tuviste la maldita suerte de que el Jubi no atacara a tu aldea, pero a nosotros nos atacó con todo su poder. Mejor cierra tu maldita boca, gritó el de Kiri, que estaba con furia. Pero el de Iwa no se dejaba intimidar. Las cosas no van bien, decía un Neji mirando como varios shinobis no se querían cerca, pero uno de Konoha dijo, todos pensamos lo mismo, pero no es motivo para dejarlo salir, solo hay que completar esta misión, y luego nos odiaremos como siempre, decía el de Konoha suspirando. No hables por ti mismo, Konoha, solo mira lo que crea tu aldea, hasta un anciano se vuelve poderoso y peligroso, decía uno de Kumo sin interés. No discutiré, porque es verdad, por eso digo que debemos de enfocarnos en combatir. ¿Por qué dejar los rencores pasados? Es imposible, incluso, puede que varios mueran. ¿Por qué odiarnos ahora, si podemos odiarnos mañana? Simplemente soy honesto, para eso nos enseñaron a ser shinobis. Tú también lo sabes, decía el de Konoha mirando hacia el de Kumo, que dijo.
la verdad, no pienso lo mismo que tú. De lo que aprendí de nuestros mejores shinobis, es que siempre hay una opción más, dijo el de Kumo mirando hacia en donde estaban los shinobis que los liderarían, pero varios shinobis estaban gritándose cosas del pasado. Yondaime, un mocoso como tú nos va a liderar. No pude ver tu crecimiento, pero los informes de mi hijo hacen que te respete mucho, así que ¿por qué no les das algo de motivación?, dijo el tercer Raikage mirando hacia Minato, que dijo, me da mucho crédito, Sandaime Raikage-sama, pero, ver todo eso, me parece algo estúpido. Todos solo saben decirse cosas que otros ya saben, decía Minato mirando hacia varios shinobis que se gritaban cosas que otro replicaba. Era como cuando él combatía por su aldea, todo parecía estar justificado. Pero esa justificación, lo llevó hacia la muerte, y luego de eso, hizo que su soñada familia, se destruyera, y pensaba en esa noche siempre, en donde Kusina le pedía que se quedara con sus hijos, pero él, optó por algo más que solo su familia, optó por hacer que Konoha, tuviera el poder de controlar el poder del Kyuubi, y se reía de su decisión, porque eso, hizo que sus hijos fueran maltratados por todos, incluso, al punto de matarlos, aunque eran unos clones, el resultado era el mismo, ellos murieron, porque si sus hijos no fueran fuertes, ellos terminarían de la misma manera que los clones que crearon, y se puso serio, mientras expulsaba mucho chakra, porque los que liderarían a la alianza pensaban en cómo calmar a todos los shinobis, pero cuando sintieron el abrumador chakra de Minato, lo miraron rápidamente. Incluso los que se decían cosas, estaban mirando ahora hacia Minato, que estaba mirándolos fijamente, y después habló, sé lo que sienten todos ustedes, batallas, y más batallas sin sentido, justificamos el sacrificio que hicimos por un bien mayor, decimos que es por la aldea, y que el enemigo es alguien que no tiene sentimiento. Pensando de esa manera, podemos dormir para otra misión. Los entiendo muy bien, causé penurias y rencor en mis enemigos del pasado, porque todo lo había justificado por el nombre de la voluntad del fuego, pero por un momento, una pregunta pasó por mi mente, y era que si mis actos fueron lo correcto. Así es, dudé muchas veces de lo que hacía en la tercera guerra shinobi. Incluso ahora, lo sigo pensando, incluso con toda esta alianza, solo pienso, después de esto, volveremos a lo de antes, o siquiera estaré para ver ese acontecimiento, y la verdad, no lo sé. Porque lo que yo más lamento, es solo una cosa, porque incontables veces yo combatí en contra de ustedes, y saben que siempre fui un mal que debió de ser erradicado, pero ese mal, hacia un bien a mi aldea, era el destello amarillo, y pronto, un Yondaime, un héroe, pero, para el beneficio del país y la aldea, y con la amenaza de Madara que sufrimos mi esposa Kusina y yo, y tras atravesar por 3 guerras anteriores que 2 no tenemos conocimientos, podemos decir que los shinobis nos hemos odiado y lastimado mutuamente, y ese odio, llegó hasta mi familia que siempre había soñado en tener, y todo por el rencor y odio de los shinobis. Yo sabía que Madara sería un peligro más adelante, para proteger a mi aldea, hice algo terrible, hice que nacieran 2 Jinchurikis para que se encargaran del mal llamado Madara. Incluso a costa de mi vida, y así, nacieron Naruto con Menma, mis hijos, esos niños que debieron crecer conmigo, junto a mi esposa Kusina, pero para mi aldea, solo representaban el pasado, y también, el odio. Incluso, solo se les etiquetaron como, Jinchurikis. Yo pasé al más allá siendo un héroe, mientras que mis hijos, fueron odiados. Incluso ellos mismos empezaron a odiar a las personas que había defendido, hasta el punto que los habían destruido cuando apenas fueron unos infantes. Puede que sea algo increíble, pero, no me siento culpable. Hubo muertes en Konoha, pero, mi prioridad eran mis hijos. Yo defendía Konoha, hice todo por ellos, di hasta mi vida, pero nunca fue suficiente. ¿Qué más debía de perder? Vencí a mis enemigos, detuve al Kyuubi, pero aún así, mis hijos, fueron maltratados. Incluso tal vez, los habrían matado en mi aldea, así como ustedes. Yo estoy en sus sandalias shinobis, porque uno perdió a un amigo en una misión, otro perdió a su padre, otro perdió a un hijo que recién caminaba como shinobi, incluso, otro perdió a su persona amada para cumplir una misión que tal vez alcanzaría la paz, pero tras completar esa misión, llega otra. ¿Qué más debemos de perder? El shinobi siempre pierde, dijo Minato mirando hacia todos los shinobis que eran de las distintas
distintas aldeas, que apretaban el puño, mientras recordaban a compañeros, padre, hijos, personas amadas que jamás vieron lo que ahora, ellos estaban viendo, porque sus palabras tras irse al más allá, siempre eran, tal vez tú veas la paz del mundo, pero nunca llegaba esa paz, solo llegaban, más misiones. Y se dieron cuenta, que ellos, solo sabían perder, los pecados que hacemos a lo largo de nuestras vidas, vuelven hacia nosotros. Lo sé, porque cuando había revivido, mis hijos, crecieron sin nosotros. No hubo manera de explicar cosas, porque todo ya lo sabían, mis ideologías, mi forma de pensar, todo, y supe, que todo lo que hice, fue algo estúpido. Si en ese momento hubiera elegido estar con ellos, todo sería diferente, pero puse mi aldea antes que mis propios sentimientos, recibí miradas de odio, gritos del por qué no estuve ahí, porque no los había protegido, porque elegí a Konoha antes que a ellos. ¿Qué pasaría si esa persona que perdieron les dijera eso? ¿Qué responderían? Habló Minato mirando hacia todos los presentes, que agacharon su cabeza. Dimos todo, pero nos dieron poco. Decía Minato recordando a Menma cuando le gritaba a Kushina, pero esas palabras, también fueron para él. Rasa no dijo nada, porque hizo lo mismo con Gaara. Mei pensaba en varios shinobis de Kiri que perdieron a sus familiares. Kitsuchi pensaba en su hija cuando era una niña de 6 años que pedía a que su madre volviera, pero ella, había muerto en una misión. La misión era en conjunta, y sería la última, pero murió en sus manos. Pero ella, solo pensaba en su hija, decía que quería volver a casa para leerle un cuento para que pudiera dormir, pero ese cuento nunca había llegado. Pero lo que más dolía era cuando preguntaba si hicieron lo correcto, que si la aldea valía la pena. El Raikage solo pensaba en sus hijos, porque puso mucha carga en ellos, pero Minato siguió hablando, cosechamos lo que hemos sembrado. Así son las cosas, pero, aún hay personas que son importantes para nosotros. Familias que nos quedan, aquellos que derraman lágrimas cuando volvemos a casa, esas voces que dicen ser nuestros amigos, cuando incluso discutimos por cosas insignificantes, esas personas que nos salvaron de la soledad que nos dio el mundo shinobi, esas personas que crecieron con nosotros en nuestra aldea, porque son personas que comprenden mutuamente el dolor y el sufrimiento, y no sienten rencor hacia nosotros, porque son esas personas que nos muestran que hay otra forma de ver la vida, una vida que Danzo Shimura quiere arrebatarnos porque no compartimos sus pensamientos. Sé que lo entienden, porque lo mismo me había pasado cuando Konoha fue atacado por Akatsuki. Quien vino a salvarnos fue mi hijo Menma. Él nos miró con una sonrisa, después de que yo le había arruinado la vida, vino hacia nosotros con Kushina para salvarnos. También llegó Naruto, se supone que somos enemigos pero aún así llegaron para ayudarnos. Le causé una gran herida pero dijo que era su padre, aunque sé que aún hay un poco de límites entre nosotros. Con esas palabras me conformo, porque no lo veía como un shinobi de Kumo, ni siquiera como un Jinchuriki, solo eran mis hijos, y eso me llevo a verlos de esa manera, porque no los veo como shinobis de distintas aldeas, solo veo a camaradas que luchan por sus seres amados. Tengan esto en su corazón, porque en la batalla, no habrá shinobis de Kumo, tampoco habrá shinobis de Konoha, ni Kiri shinobis, Iwa shinobis tampoco, ni siquiera shinobis de Tsunagakure. Ya no hay aldeas elementales, todos caminaremos hacia el Valle de la Muerte, juntos, y les prometo una cosa, yo pondré primero mis pies en el campo de combate, y también, seré el último en dejarlo. No puedo prometerlos que todos volverán vivos, pero me aseguraré de que todos vuelvan a casa, miren a su costado, y miren al otro lado, esos que ven, serán sus compañeros, ellos les cuidarán la espalda, y será hasta el final, tal como yo lo haré por ustedes. Todos debemos de vernos como iguales, porque Kages Jounin élites vienen y se van, pero mis shinobis serán eternos. Habló Minato con seriedad, y todos dijeron, sí, jejejejejeje, con que no hay rangos. Claro que sí, decía el Sandaime Raikage con diversión, mis shinobis serán eternos, decía Rasa con confirmación, no esperaba menos del Yondaime, asintió Mei con confirmación. Tal vez ahora, pueda decirle a mi esposa que esté en el más allá, que todo, valió la pena, decía Kitsuchi que estaba con una media sonrisa, pero que estafa, copió mi discurso motivacional, decía Menma que estaba en la distancia, Suigetsu aplaudía con Obito, mientras decían, sí, Yondaime, lo decían gritando, Naruto estaba con sus ojos en formas de líneas,
jugó con Kimimaru aplaudían mientras asentían. Karin estaba con una sonrisa, porque escucho las palabras de Minato sin interrupción, pero en la alianza una voz decía, mi juventud será eterno, decíale emocionado, nuestra juventud, asintió Gai con confirmación, mi destino será eterno, asintió Neji, ¿viste eso? Seré eterno, decía Kiba riendo, su hermana negaba con su cabeza, vaya, ese Minato siempre sabe cómo animar a las personas, decía Tsume con diversión. Kusina solo estaba mirando hacia Minato, porque fue sincero con lo que decía, pero no veía a Karin con sus hijos, porque ellos desaparecieron cuando había despertado, solo dejaron una nota en donde decían que se centrara en la pelea, porque ellos estarían en otro lado combatiendo, y no pudo despedirse, pero tampoco quería eso. Itachi, ¿escuchaste eso? Kages y Jounin élites vienen y se van, pero los shinobis serán eternos. ¿Qué palabras tan profundas? Decía Sasuke estoicamente, ¿qué esperabas? Ese Yondaime, respondió Itachi con diversión, yo le dije eso hace mucho tiempo, dijo Fugaku asintiendo, pero nadie le había creído, PPFFF, dijo Mikoto aguantando sus risas. ¿Crees que miento? Pregúntaselo si quieres, y ese idiota, lo va a negar, eso significa que no miento, decía Fugaku sin interés. ¿Cómo que si lo niega no miente? Preguntó Shisui confundido. Déjalo, porque las palabras, le llegó a su corazón Elite Uchiha, dijo Mikoto sin interés, y Fugaku lo miró de mala manera, porque todos estaban listos para el combate, pero con los Jinchurikis, ese Yondaime, lo odio, dijo Han, pero después dijo, pero buen discurso, sin duda, y también me puso a pensar lo que, les diré a todos mis compañeros que todo valió la pena, decía Rossi con una sonrisa. Utakata pensó lo mismo, porque pensó en su maestro, Yagura también pensaba en muchas cosas, incluso, en una compañera que murió años atrás. Me pregunto, si mi madre podría verme algún día, dijo Fu con una sonrisa, muchas cosas tuvieron que pasar para que esto ocurriera, decía Yujito que estaba con una sonrisa, ese Yondaime sabe cómo dar buenos sermones, anotaré ese discurso y lo añadiré a mi rap. El nuevo sencillo se llamará, Eternos por siempre, y decía ver rapeando, pero con Minato, solo dijo, todos, listos para patear el trasero de Danzo, porque dejaré que todos lo hagan uno por uno, gritó Minato con diversión, sí, gritaron todos nuevamente, bueno, es Minato, dijo Kusina sin interés, porque eso esperaba de él, porque Minato siempre era alguien que parecía firme con sus palabras, pero después, siempre decía cosas sin sentido, así como sus hijos, su carácter era como el de Minato, pero también, sus hijos sacaron su energía, eran una mezcla perfecta de ambos, y luego todos escucharon una gran explosión, porque era un Danzo que estaba tratando de entrar en las fronteras de Kumogakure, y luego Minato dio un gran salto hacia todos los de la Alianza Shinobi, que estaban mirándolo fijamente, pero él, camino hasta llegar hacia la primera fila, les dije que yo sería el primero en pisar el campo de combate, y lo cumpliré, todos ustedes, 100 metros atrás de mí, Raikage-sama, está a cargo, gritó Minato que empezó a correr a toda velocidad, y los Shinobis estaban incrédulos, porque Minato empezó a correr solo, y luego apareció el Raikage que dijo, en unos minutos nos vamos, ¿están listos? Gritó el Kage de Kumo con furia, y todos dijeron, ¡ay! Pero el Kage gritó nuevamente, ¿están listos? Y todos dijeron, ¡Shaya! Porque estaban más que listos, andando, ordenó el Sandaime Raikage que estaba con seriedad. Y todos empezaron a correr hacia una sola dirección, y luego siguieron los demás, un Shikaku estaba con seriedad, mientras que estaba con Tobirama, mientras que los otros Kages escuchaban las estrategias de combate, pero con el grupo Usu, todos saben qué hacer, sé que no tengo el derecho de pedir algo como esto pero, ¿me seguirán una vez más? Preguntó Naruto mirando hacia todos sus amigos, que dieron una sonrisa, mientras ponían sus manos en el medio, y Naruto dio una sonrisa, gracias, este es nuestro destino, habló Naruto con diversión, reúne todo el chakra que puedas, Karin, nos veremos en el frente cuando llegue el momento, habló Naruto con diversión, ¡ay! Respondió Karin que desapareció en un Shunshin, Kimimaru, jugó, con ella, nos veremos en el frente, dijo Naruto sin emociones.
Jai, respondieron los nombrados, y los 4 que todavía estaban mirando hacia el horizonte dijeron, qué fastidio de vida, lo dijeron sin interés, saben, me hubiera gustado tener mucha relación íntima, asintió Suigetsu. Obito se quiso reír, pero después todos dijeron, guajajajajajajaja, idiota, vamos hacia el Valle de la Muerte, decía Naruto que dio un gran salto, y sus otros compañeros lo siguieron, porque la batalla, sería algo que tal vez, dure por mucho tiempo, pero con un danzo, ya rompí varias barreras, sin duda quien hizo esto, es un Fuin Master de alto nivel, decía Danzo con furia, porque cada barrera que destruía, también lo lastimaba, pero rápidamente se recuperaba gracias al Jubi, pero después, sintió que varios chakras se movían en su dirección, ¿qué pasa? ¿Se volvieron locos o algo así? Decía Danzo que estaba con seriedad. Porque los chakras no cambiaban de dirección, todos iban hacia su persona, jejejejejejeje, eso es bueno, significa que no haré nada para ir hacia Kumo, ellos vendrán hacia mi persona, decía Danzo que estaba muy relajado, pero vio un kunai de 3 puntas que había sido clavado en el Jubi, Iraishin no Jutsu, Minato, sigue vivo, tal como lo dijo Madara-sama, decía Danzo que estaba con seriedad, porque aunque ya se lo habían dicho, verlo era algo molesto, ¿qué planea hacer con este mísero kunai? Decía Danzo mirando hacia el kunai, pero un Minato había aparecido en un destello amarillo, mientras que miraba hacia un Danzo que dijo, muy bueno el Iraishin, Minato, decía Danzo que estaba con diversión, pero Minato solo dijo, Iraishin no Jutsu, y desaparecieron en un destello, y aparecieron lejos de Kumogakure. Maldito Minato, decía Danzo que hizo que el Jubi atacara al rubio Yondaime que simplemente había desaparecido en un destello, ¿con qué eso quieres Minato? Pues bien, toma esto, decía Danzo que estaba cargando una Bijudama, pero Minato expulsó mucho chakra, y el Jubi lo miró con seriedad, veo que trataras de comer mi chakra, en vez de atacarme a lo tonto, no es así, Jubi, decía Minato mirando hacia el Jubi que empezó a querer atrapar a Minato que se movía a toda velocidad. Pero lo más sorprendente de todo, era que el Jubi se podía mover muy rápido, incluso si Minato estaba usando el Iraishin, el Jubi lo podía seguir, algo que Minato veía incrédulo, porque el Jubi le rugía con todo su poder, y el Yondaime hizo una posición de mano, y 8 shinobis aparecieron en el aire, mientras que también dieron una gran sonrisa. ¿Quiénes son esos? Decía Danzo que afiló su mirada, porque 8 shinobis estaban en el aire, y sus rostros no se les podía ver, pero esos shinobis rápidamente se habían iluminado, y de un estallido de poder, habían emergido sus bijus, los Jinchurikis, decía Danzo que estaba con la boca abierta, porque no pensó que eso podría pasar, pero solo pudo ver como los bijus decían, Bijudama, y 8 Bijudamas fueron hacia Danzo que no se pudo defender, porque las Bijudamas se habían combinado, mientras que después fueron directamente hacia el Jubi que solo pudo ver como un gran poder chocaría con él, y segundos después solo se había escuchado, rum. Y en la distancia, los que corrían hacia la batalla, veían como una gran explosión se hacía escuchar. Y no lo podían creer, la batalla ha comenzado, los Jinchurikis también llegaron al campo de combate, decía el rey Kage que empezó a correr nuevamente, y todos lo seguían, si lo que dijo Shikaku resulta ser verdad, ahora mismo deberíamos de encontrarnos con algo, decía Kitsuchi que estaba con seriedad, Mei también miraba en todos lados, pero una pelinegra dijo, viejo, abajo hay movimiento, habló Kurotsuchi con seriedad, claro, los Zetsu son como plantas, decía el Hounin de Iwa que estaba con seriedad, mientras que ambos dijeron, Doton, Kaido Shokutsu, estilo de tierra, excavación de tierra creciente, gritaron los de Iwa con furia, y del suelo varios Zetsu salieron como si fueran hormigas, sus chakras, decían los Hyugas que estaban con seriedad, no son normales, decían otros que estaban con seriedad. Porque una vez que los Zetsu estaban a la vista, sus ojos eran carmesí, porque estaba el Sharingan, avisen de todo esto, los Zetsu tienen el Sharingan en sus ojos, gritó Kitsuchi que estaba combatiendo, y otro lo estaba siguiendo, porque los Zetsu se movían rápidamente en combate, no eran normales, y los mensajes estaban llegando hacia los que estaban analizando desde una gran distancia la batalla, porque todos decían, que los Zetsu poseían Sharingan, para la incredulidad de todos los altos mandos,
todos, un Zabuza miró su katana, que estaba palpitando muy fuerte, iré al combate, habló Zabuza que estaba con seriedad, y todos lo miraron incrédulo, compañero, una vez más, llévame hacia el combate, habló Zabuza con seriedad, y su katana mandó un viento poderoso, y ambos habían desaparecido en una ventisca. Jiraiya miró eso incrédulo, las katanas, tienen un alma propia, decía Jiraiya que estaba con seriedad, porque la katana, se había llevado a alguien más, y cuando quiso hacer algo, una pelirroja menor había entrado, y todos la miraron, vine para hacer una última tarea, y necesito de toda la ayuda que me puedan brindar, habló Karin que estaba con seriedad, y los presentes estaban sorprendidos, pero asintieron, y Karin hizo un diagrama en el suelo, y ella se había sentado en medio del diagrama, todos, lucharemos en este lugar, habló Karin que estaba con seriedad, y todos empezaron a mandar sus chakras hacia Karin que hizo una posición de mano, y luego Mito con Kusina entraron al círculo, y se sentaron con Karin, mejor tres que solo una, dijeron las Uzumakis mayores con una sonrisa, gracias, y confíen en mí, habló Karin mirando hacia las Uzumakis que asintieron sin dudar. Y ese chakra fueron hacia los que estaban combatiendo, que incrementaron todo su chakra a un gran nivel, y estaban combatiendo con los Zetsu al mismo nivel, todos no se contengan, decía un Shikaku que hablaba mentalmente con la ayuda de Inoichi, pero los Zetsu eran fuertes, tenían habilidades aterradoras, pero los shinobis no retrocedían, hasta que llegó Zabuza, mientras que su katana brillaba con todo su poder, y mandó una gran estocada hacia sus enemigos, y todos perecieron, todos arriba, hay que llegar hacia el Jubi, habló Zabuza con seriedad, no puedo creerlo, su katana, que tan poderosa es, dijeron todos sorprendidos, Mei, Rasa, Kitsuchi, muévanse, yo me quedaré atrás, habló el Sandaime Raikage con seriedad, y no estaré solo, dijo el Kage mirando hacia una sola dirección. Porque apareció un Orochimaru con los de Otogakure, nunca pensé que combatiría para salvar el estúpido mundo, decía el Sanin serpiente con diversión, y no venía solo, varios shinobis de Otogakure estaban listos para combatir, y también estaban los de la Alianza Shinobi, que también estaban listos para el combate, esto es divertido, ¿no lo crees así, sensei? Preguntó Orochimaru con diversión, y un Sandaime rejuvenecido dijo, sí, imaginar que tuviera que pasar esto para que vengas en ayuda de tu sensei, habló el Sandaime con diversión también, porque él, estaba en el campo de combate, porque la katana de Zabuza lo había llevado con él. Créeme, lo hago por el mundo, asintió Orochimaru que miró hacia una sola dirección, porque 4 shinobis se movían a toda velocidad, 4 puntos cardinales que fueron tallados en piedras, tal vez podamos vivir un día más, pero quién sabe, decía Orochimaru con seriedad. Y en otro lugar, un enmascarado que estaba meditando, solo dijo, eso fue rápido, me encontraron, lo dijo con diversión, porque 4 shinobis de Kumogakure estaban corriendo a toda velocidad hacia su persona, esto será divertido, decía el enmascarado que se había levantado lentamente, y miró hacia en donde estaban sus enemigos, al mal paso, darle prisa, lamentablemente, Danzo, debes determinar tu dominación rápidamente, o, simplemente te sacrificaré, decía el enmascarado que estaba caminando hacia la batalla. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, varias batallas se darán de ahora en adelante, será divertido, porque todavía, falta Madara, Daisuke tiene sus propios planes, así que bueno, espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.